alguna gente piensa en el precio y no ven que el precio del petróleo es un mero indicador, pero es mucho más complejo que eso. En este caso, Estados Unidos está básicamente rogándole a Venezuela que produzca más. Y después de haber catalogado a Maduro como un narco y todas las cosas y lavando dinero y Venezuela las barbaridades que se dijeron, ahora están coqueteando con Venezuela para ayudarlo a producir. Recuerda que Venezuela tiene un problema serio de producción. Tienen el petróleo, pero no pueden utilizarlo, explotarlo y refinarlo. El petróleo de Venezuela tiene mucho azufre, hay que hacer unos procesos y eso requiere mucho expertise y requiere unos equipos y, ¿verdad? Y demás. Y Estados Unidos le metió un montón de sanciones y básicamente el petróleo venezolano, que pudiera ser un petróleo sumamente importante en el mundo, pasó a ser relegado a un petróleo secundario. Y Estados Unidos igualmente está coqueteando con Irán, porque Irán igualmente estaba sancionado, pero ahora están negociando con términos, ¿verdad?, de la energía nuclear, etcétera, porque Rusia y Arabia Saudita se han aliado en lo que llaman el OPEP Plus, y obviamente hay varios países africanos en problemas, particularmente ahora el más reciente Gabón, y estos países exportadores, junto con Rusia, se han aliado para disminuir la producción. Los árabes, Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que típicamente era un aliado de Estados Unidos, que históricamente Arabia Saudita de los años 1946 para acá había sido este aliado, este príncipe ha dicho, Arabia Saudita va a actuar con los mejores intereses de Arabia y van a jugar el juego con Estados Unidos, pero también con Rusia. Si nos conviene aliarnos con China, pues con China. Si nos conviene aliarnos con Rusia, pues con Rusia. Y hay unas alianzas ahí que han cambiado el juego. Y el príncipe coronado, MBS o Mohammed bin Salman, decidió recortar o disminuir la producción de petróleo para lograr que aumentara más de $80 el barril. Y lo ha logrado por paso de básicamente 2 meses y ahora llegando a $90 el Brent. Petróleo, ¿verdad?, mayormente europeo del norte de Europa. El WTI, que es el petróleo de Estados Unidos, de Texas, está cerca de los $86. Y eso es extremadamente importante porque ya hoy día refinar el petróleo es sumamente caro. Por eso usted ve que aunque el petróleo está a 85, 80 pesos, ahora 86, ¿verdad? Pero estaba entre los 70 y 80, la gasolina, que es otro mercado, estaba en los precios más caros, como si estuviéramos con el petróleo cuando estaba a $148. Voy a explicar esto porque sé que suena complicado, pero no lo es. En el 2008, cuando el petróleo subió a 148 pesos el barril, la gasolina subió a $1 el litro, en Puerto Rico, por ejemplo. Y ahora está a $1 el litro, pero el petróleo está a 80 pesos. Si el petróleo subiera a 148 el barril, como estuvo en el 2008, pues estaríamos hablando de un precio de la gasolina del doble, probablemente. Precios europeos, porque en Europa se paga mucho más por la gasolina que lo que pagamos acá. Por litro se paga más del doble de lo que se paga aquí, obviamente a cambio de transportación colectiva bastante eficiente, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, pues porque allá le ponen un impuesto bien alto al crudo y al petróleo y a la crudita, a cambio de transportación colectiva. En Puerto Rico le metemos un impuesto al crudo, un impuesto a la crudita, pero no es a cambio de transportación colectiva, es a cambio de más gobierno, en este caso pagárselo a los bonistas, que fue para lo que se aprobó. Y eso pues yo lo denuncié en aquel entonces, me opuse en aquel entonces a ese acuerdo, pero eso fue lo que el país aprobó, o la legislatura de Puerto Rico, bajo Ricardo y Pierluisi, han aprobado. Y Wanda Vázquez también, porque ya formó parte de esas negociaciones. Así que, y esos son los datos, ¿verdad? Y la legislatura de Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez, y ahora la legislatura de José Luis Dalmau y Taito Hernández aprobó eso. Y aprobaron que la crudita, en vez de ir para fondos de transportación colectiva, van para el Fondo General y para los bonos, para los bonistas. Aplauso para los muchachos. Y esos son los datos. Planteado ese asunto, el petróleo está subiendo y Adolfo, ahorita hablábamos de que cada vez que sube $10 el barril del petróleo, el impacto en Puerto Rico del Producto Interno Bruto, es decir, de la producción total del país, es de cerca de 500 millones mensuales. O sea, el impacto que tiene, y esto según estudios macroeconómicos de hace muchos años, por si acaso no nuevo. El problema es que hay una demanda como nunca, o sea, hay más consumo que nunca de combustibles, no hay más capacidad de refinarlo, o sea, hacer una refinería de petróleo, eso es algo bien complejo, así que las refinerías no están refinándolo más,
porque el petróleo, o sea, tú no puedes usarlo y ya, o sea, tienes que procesarlo para convertirlo en producto, para convertirlo, ¿verdad?, en diferentes tipos de productos que se hacen derivados del petróleo, diésel, gasolina, bunker y obviamente los otros productos que se hacen de plástico y tantos otros productos. Así que planteado ese asunto, Adolfo, el problema principal que tenemos ahora es que Arabia ya no juega el juego de Estados Unidos. De hecho, se está planteando que Arabia va a ser probablemente quien decida las próximas elecciones de los Estados Unidos, porque las próximas elecciones, si tenemos un costo de vida excesivamente alto, como 5 pesos el barril de petróleo, como estaba después de la invasión de Rusia a Ucrania, no hay Biden que gane. O sea, no hay presidente de Estados Unidos que aguante ese empuje. Pregúntenle a la crisis, ¿verdad?, de Irán de 1979, cuando Jimmy Carter perdió las elecciones del 80. De hecho, tuvo hasta una primaria, un presidente de Estados Unidos, cuando, ¿verdad?, Kennedy pues lo retó. Así que planteo esto porque me parece que el escenario de la economía de Puerto Rico es sumamente complejo y sobre todo son escenarios exógenos que no controlamos mucho y por lo tanto esos 1.860 millones de pesos que tenemos hoy en el Fondo General, quizás deberíamos estar pensando en cómo vamos a utilizarlo para inyectar en un fondo de emergencia, porque si aquí se sigue disparando el petróleo y los árabes están planteando en síntesis que ellos quieren que el petróleo siga permanentemente $80 el barril. Está en 90 ahora. Ellos quieren $80 el benchmark que ellos quieren. Los árabes son el país que más puede producir petróleo a menor precio. O sea, los árabes, después de que esté a más de $25 el barril, ellos ganan. Ellos sí, pero ¿qué pasa? Hay otros países que le cuesta cerca de 40, 50 y hasta $60. Decía Hugo Chávez cuando estaba en vida que el precio ideal del petróleo es $80 el barril. Y ese es el número al que ellos están aspirando. Ese es el número al que ellos quieren jugar, más de $80 el barril, para que sea más rentable, más negocio y obviamente poder financiar todas las operaciones que quieren hacer, particularmente las operaciones básicamente de Arabia Saudita y demás, y los miembros de la OPEP. En el caso de Rusia, recuerda que Rusia tiene unas sanciones económicas, particularmente para transportar el petróleo, y por tanto los países que le están comprando son mayormente India y China. También South Africa tiene unas negociaciones con Rusia importantes, pero eso no viene al caso ahora. El punto es que en el caso de Rusia, para poder venderlo, tiene unos márgenes y por tanto Rusia redujo su producción de petróleo junto con Arabia para precisamente lograr aumentar el precio y poder tener unos márgenes de ganancia, porque la guerra de Ucrania es costosa y en el caso de Rusia, pues básicamente ellos viven de vender gas y de vender petróleo. Y ahora mismo con el gas europeo sabemos que tienen problemas por las razones que ya sabemos, ¿verdad?, de la guerra. Así que están buscando cómo a financiar sus operaciones. El rublo está en caída libre, la moneda rusa está en caída libre. Y todo eso que está ocurriendo es el escenario que estamos viviendo hoy. Te escucho. Mira, esa última parte es la que yo quisiera